Unidad 9, extinción de las obligaciones. Comenzamos el estudio de la unidad referente a la extinción de las obligaciones y, como es costumbre, se presenta acá todo el contenido de la unidad para que se tenga una clara idea de los temas que vamos a tratar en el desarrollo de los contenidos de esta unidad. Bueno, vemos, obviamente, medios o modos de extinción de las obligaciones y tenemos básicamente que tener presente dos tipos de conceptos o enunciación que son los medios enumerados y los medios no enumerados. Dentro de los medios enumerados, bueno, como ustedes pueden observar en la imagen, en la parte izquierda de la misma, aparece el pago, compensación, confusión, novación, transacción, dación en pago, imposibilidad de cumplimiento, renuncia y finalmente, resaltada, la prescripción liberatoria o extintiva en razón de que, en realidad, la prescripción liberatoria no extingue la obligación porque la deuda subsiste, sino que simplemente por la inacción del acreedor durante el tiempo que la ley le permite reclamar el cobro forzado, conforme el artículo 730, inciso primero de la obligación, es prerrogativa que tiene en su favor, no lo hace, entonces el transcurso del tiempo hace que el acreedor pierda la acción. O sea, no puede hacer o reclamar el cobro forzado. Sin embargo, si el deudor paga de modo espontáneo o de modo voluntario, no tiene derecho el deudor que ha pagado a reclamar la repetición de lo pagado. Y dentro de los modos de extinción no enumerados, aparecen el cumplimiento de la condición resolutoria, vencimiento del plazo final o extintivo, que es de carácter resolutoria, y la anulación de los actos jurídicos. A modo de aclaración, debemos tener presente que, en realidad, estos son cláusulas, en algunos casos, los dos primeros de los enunciados, cláusulas accesorias del acto jurídico que da origen al nacimiento de las obligaciones, es decir, son actos jurídicos modalizados en donde el cumplimiento de la condición resolutoria obviamente resuelve, cancela los efectos del acto jurídico que dan nacimiento a las obligaciones y en consecuencia las obligaciones dejan de surtir sus efectos. En el segundo supuesto, el vencimiento del plazo final o del plazo extintivo, que es la situación de plazo resolutorio, tendría una aclaración análoga a la que hemos dicho anteriormente. Es decir, estamos en presencia de un acto jurídico sujeto a plazo resolutorio, cumplido el plazo. Evidentemente, el acto jurídico deja de surtir sus efectos. Si por el acto jurídico habían nacido obligaciones, estas dejan de producir sus efectos. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de la anulación del acto jurídico, bueno, estamos ante una situación también relativamente similar. La cancelación por disposición de la ley en virtud de los vicios que adolece el acto hacen que el acto jurídico deje de surtir sus efectos normales y, como consecuencia de ello, las obligaciones que nacen de ese acto jurídico también dejan de producir sus efectos. Bueno, a modo de comparación, si nosotros vemos el Código Civil de Ecuador, que es del año 2005, en el artículo 1583, cuando habla de los modos de extinción de las obligaciones, menciona expresamente que son los resaltados en rojo, y me ha parecido importante que los tenga presente el alumno, la convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo, sería el acuerdo rescisorio, que es otra forma, ¿no es cierto?,
de extinción de los efectos de los actos jurídicos por la rescisión, que es un acuerdo bilateral entre las partes, el pago insolutio o pago efectivo, la novación, transacción, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa, declaración de nulidad, que nosotros la vemos como medio no enumerado, el evento de la condición resolutoria, que nosotros lo hemos visto como evento no enumerado, y finalmente la prescripción liberatoria. Es decir, en todas las legislaciones, de acuerdo al criterio del legislador, en un caso se incorpora o no las situaciones que nosotros hemos mencionado como eventos no enumerados que ponen fin o que extinguen las obligaciones. El pago. ¿Qué es el pago? El 865 nos da el artículo 865 del Código Civil y Comercial, nos da un concepto claro de lo que es el pago, el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. En este sentido, debemos tener presente que la materia o contenido sobre la cual la obligación recae es el contenido material, pero no necesariamente la prestación, que es en realidad el objeto de interés del acreedor. Es decir, no solo lo que se paga, sino cómo se lo paga. De ahí que es tan importante tanto la materia o contenido como la conducta que despliega el deudor o que debe desplegar el deudor para que el pago sea idóneo como tal y extintivo del derecho del acreedor. Un ejemplo muy sencillo: si yo debo 100 pesos y lo debo pagar el día 1 de octubre del año 2020, no solamente le debo al acreedor 100 pesos, sino que le debo 100 pesos el día 1 de octubre del 2020. Es no solo lo que debo, sino el comportamiento que debo desplegar o debo exteriorizar para el cumplimiento de la obligación. Si yo pagara después de la fecha de vencimiento de la obligación, ya estoy obligado al pago de intereses por el retardo injustificado. Bueno, del concepto que dimos antes del artículo 865, y si nosotros tenemos en cuenta la clasificación de las obligaciones por la naturaleza de la prestación que hemos visto en unidades anteriores, nosotros podemos entonces ir determinando que si la prestación es de dar, obviamente no es solo lo que yo debo, la cosa, al acreedor. En este caso, la imagen representa un inmueble, sino también la materialidad de la conducta que debo desplegar, es decir, la tradición de la cosa para que se transmita el derecho real. Si la prestación consiste en una actividad o conducta por parte del deudor, bueno, la prestación del servicio en las pautas o bajo las condiciones y la forma convenida, y cuando la prestación es de no hacer o de abstención, entonces acá será justamente esa conducta de no realizar, o como vamos a ver más adelante, el deber de tolerar dentro de lo que constituya el marco de las obligaciones asumidas. De lo dicho hasta ahora, por ejemplo, en el caso de las obligaciones de dar, tenemos la enumeración en el margen derecho de la imagen, la entrega de la cosa cierta para la transmisión del derecho real o la constitución del derecho real, debiendo cumplir obviamente con el artículo 750, que es la entrega material de la cosa. La entrega de la cosa cierta para transferir el uso, propio del derecho personal en el caso del contrato de locación, cuando se entregan las llaves del inmueble para que el inquilino pueda principiar a ejercer el uso y goce de la cosa. La restitución de la cosa al dueño, la situación inversa. Venció el contrato de locación y ahora se le devuelve el uso y goce de la cosa al locador.
La entrega de una cosa determinada por su especie y cantidad, obligación de género, obligaciones de cosas fungibles. Lo que debo entregar, un cajón de una bebida gaseosa que tenga 6 botellas. La transmisión de bienes que no son cosas, por ejemplo, cuando no solamente le debo entregar en virtud del acuerdo al que hemos arribado con el acreedor el título, el crédito, sino además el título en el cual consta ese crédito. Y finalmente, el ejemplo que había puesto inicialmente cuando hablábamos de pago, la obligación de dar una suma de dinero que se rige por las normas del artículo 765 y 766 cuando hablamos de moneda nacional o los casos de moneda extranjera. Bien, si la prestación es de hacer, en la imagen derecha nosotros vemos las dos posibilidades del hacer. Debemos recordar que la prestación de hacer supone el despliegue de la conducta por parte del deudor, es decir, la exteriorización de su conducta, y bueno, esa exteriorización se puede traducir en la prestación de servicio o la ejecución de un hecho. Prestación de servicio. Se ha contratado al médico cirujano para realizar una operación. El servicio es justamente el acto material de despliegue que va a realizar el médico en la intervención quirúrgica con las obligaciones que la ley le imponen del arte propio del ejercicio de la medicina. La idoneidad con la que debe realizar o prestar el servicio médico. Cuando hablamos de la realización de un hecho, nos estamos refiriendo ahora a otro tipo de actividad que termina en la concreción, como por ejemplo se ve en la imagen, de un edificio, pero en definitiva, la conducta exteriorizada del hacer ha existido porque es el conjunto de actividades que ha realizado, por ejemplo, el constructor para que se concrete la obra o la realización del hecho previsto. En el caso de las obligaciones de no hacer, habíamos mencionado antes, y ahora también lo vemos, la obligación de abstención, no generar ruidos molestos, por ejemplo, o si no, la tolerancia respecto de la actividad ajena. Es decir, al lado de mi casa hay un local bailable, he acordado con el dueño del local bailable que no voy a realizar ninguna queja o reclamo si la intensidad de la música no supera determinados decibeles, ¿no es cierto?, que serían los que se deben tolerar. Naturaleza jurídica del pago. Bueno, acá en la naturaleza jurídica del pago, esto más que nada es de carácter ilustrativo para el alumno, pero la discusión doctrinaria ha discurrido, se ha desarrollado en 3 concepciones distintas de lo que es el pago. Primera concepción, el pago como hecho jurídico. Segunda concepción, el pago como acto debido. Tercera concepción, que es la que figura en el medio del lado izquierdo de la imagen, el pago como acto jurídico. ¿Cuál es la posición que toma el Código Civil y Comercial? Yo diría, es criterio de la cátedra, que en realidad es la de considerar el pago como un acto jurídico. El artículo 866 dice que al pago se le aplican las reglas de los actos jurídicos con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Debemos entonces hacer algunas aclaraciones respecto a este artículo 866, entre ellas, primero, el pago es un acto jurídico, lo establece la ley, pero además tiene la característica de ser unilateral. El deudor tiene derecho a pagar incluso en contra de la voluntad del acreedor. Primera aclaración. Segunda aclaración, ese
acto jurídico unilateral es además recepticio, tiene un destinatario específico, el acreedor. Y obviamente, si el pago cumple con los requisitos que son necesarios para que el mismo sea extintivo de la obligación, el acreedor no se puede negar a desobligar al deudor. Es más, si lo hiciera de modo injustificado, estaría incurriendo en mora de sus obligaciones. Entonces, las normas que se aplican al pago son las que están enunciadas en la parte inferior de la imagen, que ustedes las pueden ver, referido al dolo y violencia como vicios de la voluntad, al objeto y a la causa del acto jurídico, las que rigen la forma del acto jurídico, las que rigen, por ejemplo, los vicios de la lesión, la simulación y el fraude, las normas relativas a la representación de los sujetos y las que hacen a la ineficacia e invalidez de los actos jurídicos, es decir, a la nulidad. Bueno, para dar un ejemplo de esto y no llevar mucho tiempo, por ejemplo, donde vemos que dice las normas que rigen la forma del acto jurídico. Bueno, supongamos en el caso de las obligaciones de dar, cuando se tienen que dar cosas ciertas para la transmisión o la constitución de un derecho real, se hace la entrega material de la cosa, pero también es obvio que se deben cumplir con las formalidades específicas que la ley impone. Es decir, esta compraventa inmobiliaria debe ser realizada por escritura o bajo la forma de escritura pública, que es la que después se inscribe en el Registro General Inmobiliario para que el acreedor sea titular registral del inmueble. Bueno, otra de las situaciones, por ejemplo, las que se mencionan, me parece que es en el quinto supuesto, normas que rigen los vicios de la lesión, simulación y fraude. Lesión, por ejemplo, la lesión contractual, el aprovecharse de la necesidad, del estado de necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia del co-contratante para obtener una ventaja desproporcionada y sin justificación, o la situación del fraude de los actos jurídicos, cuando el deudor le paga en fraude de los derechos de los acreedores a un acreedor específico al cual o el que todavía no tiene derecho a cobrar porque, por ejemplo, su obligación todavía no es exigible. Requisitos del pago. Normalmente en doctrina se mencionan 4 requisitos que son identidad, integridad, puntualidad, localización, y en algunos casos, alguna doctrina autorizada también menciona la capacidad y la propiedad de la cosa. Es importante tenerlas en cuenta para ciertas situaciones específicas. Comenzamos primero con el análisis de la identidad. Bueno, el principio jurídico lo establece el artículo 868. El acreedor no está obligado a recibir ni el deudor tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, es decir, el acreedor no está obligado a recibir otra cosa distinta a la que se había estipulado en la obligación como objeto de la obligación, ni tampoco el deudor tiene la facultad de reemplazar la cosa que debe por otra distinta. Principio de integridad. Con una redacción similar a la del artículo 868, el 869 del Código Civil y Comercial establece justamente que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo, obviamente, disposición legal o convencional en contrario, es decir, que la ley disponga en contrario o que sea la voluntad de las partes la que así lo disponga. Cuando en las obligaciones existe una parte que es líquida y una parte que es ilíquida, el deudor debe pagar la parte líquida. No sé, supongamos el contrato de ejecución de cordones de vereda que con el constructor se ha pactado por unidad de medida, es decir, por cada metro de vereda, de cordón de vereda, hay que pagarle al constructor 100 pesos. Bueno, si el constructor
de los 100 metros ha realizado 27 metros, yo le debo pagar 2.700 metros, que es la parte líquida. Ahora, sobre el resto, para llegar a los 100 metros, es decir, los 77 metros restantes, como deudor no los puedo pagar. Muy bien, continuamos ahora con los sujetos intervinientes. ¿Quiénes intervienen en el pago? Es obvio que intervienen el deudor y el acreedor. El deudor es quien paga. El problema que se plantea acá como objeto de estudio es en realidad si puede otro pagar por el deudor. Y entonces lo que tenemos que tener presente es que el artículo 881 nos determina que la prestación puede ser ejecutada por un tercero. Es decir, en principio la respuesta es sí, salvo que al momento de estipular las obligaciones se hubieran tenido en cuenta las situaciones personales del deudor. Son esas obligaciones especiales que se denominan intuita persona. Yo las establezco en función de las cualidades personales del deudor, como por ejemplo, cuando contrato el servicio del artista para que realice o pinte un cuadro, el servicio del escritor para que realice mi biografía personal, etcétera, etcétera, en cuyo caso ya no puede ser reemplazada la figura del deudor, o cuando exista, por ejemplo, oposición conjunta del deudor y del acreedor. Pero en principio, la obligación la debe pagar el deudor sin perjuicio de que esa prestación puede ser ejecutada por un tercero. Si nosotros vemos el lado derecho de la imagen, tenemos la figura identificada, la figura del acreedor, y tenemos el artículo 881, en donde nos establece dos situaciones posibles: la situación del tercero no interesado y la situación del tercero interesado. La situación del tercero no interesado también es el que podríamos llamar tercero propiamente dicho. En principio, cualquiera podría pagar o podría ejecutar el cumplimiento de la obligación del deudor, salvo cuando exista una oposición conjunta de acreedor y deudor. Pero también tenemos la situación del tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? El tercero interesado es aquel que no es parte de la relación obligacional, pero que puede pagar incluso en contra de la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor si el incumplimiento le causa un menoscabo patrimonial. Supongamos el caso de que el deudor lo que no paga es un crédito hipotecario y entonces el acreedor lo que ejecuta es la garantía hipotecaria. Evidentemente, en este caso, la ejecución de la garantía hipotecaria al tercero interesado le podría causar un grave perjuicio por el menoscabo patrimonial, un grave perjuicio de su derecho de crédito por el menoscabo patrimonial que está sufriendo el deudor. Entonces, esta es la situación en la que, por el menoscabo patrimonial, ¿no es cierto?, puede admitirse la situación de la ejecución o pago por el tercero interesado. Muy bien. Efectos. Si ustedes se fijan, en relación al deudor, el artículo 882, establece claramente que el pago del tercero no extingue la obligación del deudor.
a escuchar con mucha atención, el pago del tercero extingue el derecho del acreedor, porque al acreedor se le ha pagado, el acreedor ha satisfecho su interés lícito, porque se ha cumplido la obligación a su respecto, pero el deudor sigue siendo deudor. Entonces, en el caso del pago del tercero, el acreedor ya no es acreedor, pero el deudor sigue siendo deudor. Y entonces, podríamos decir que el tercero que extinguió el derecho del acreedor porque le pagó, ahora se coloca en la situación jurídica del acreedor. Entonces el artículo 882 hace una enumeración para determinar cuáles son los alcances del pago realizado por el tercero. Bueno, los alcances que tiene el pago realizado por el tercero son los que tiene el mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor, la del gestor de negocios que obra en ignorancia del gestionado, del beneficiado, o quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa si actúa contra la voluntad del deudor. También, o sea, también se puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por la ejecución de la prestación por parte de un tercero. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros empezamos a analizar ahora la situación del tercero que paga, el tercero que paga, el deudor sigue siendo deudor y el tercero que paga ahora debe tenerse presente en qué carácter lo hace. Puede ser el tercero, es lo que prevé el 882, perdón, me olvidaba mencionarlo, el inciso A del 882, puede ser que el pago del tercero, que sea interesado o no, lo haga con conocimiento del deudor, que el pago que hace el tercero, interesado o no, lo haga con ignorancia del deudor, o que el pago del tercero, solamente interesado, lo haga con oposición del deudor. En la primera situación, con conocimiento del deudor, bueno, su situación es igual a la del mandatario que ejecuta la prestación con el asentimiento del deudor. Es decir, el deudor tiene derecho a liberarse y podríamos decir que en este caso le debería pagar al tercero que pagó. Segunda situación, cuando se paga con ignorancia del deudor, la situación es la de la gestión útil. Cuando yo realizo un acto en beneficio de otro, bueno, yo como acreedor de esa gestión útil tengo derecho a cobrarla en la medida o teniendo presente que la gestión haya reportado utilidad. Ahora, si la gestión no reportó utilidad o no fue útil o no sirvió, entonces se le puede reclamar al tercero que pagó que responda por los daños y perjuicios. Y la tercera situación era la del pago con oposición del deudor, entonces se puede ejercer la acción de enriquecimiento sin causa. Directamente, el deudor se ve beneficiado por el tercero que paga. El tercero que paga tiene ahora el derecho a ejercer la actio in reimverso, en la medida, obviamente, la actio in reimverso en la medida de su empobrecimiento. Bueno, ¿quiénes son los legitimados para recibir el pago? Obviamente, el que paga es el deudor, el que recibe el pago de la obligación es el acreedor.
Cuando el deudor paga al acreedor, se extingue la obligación respecto del acreedor. Pero fíjense ustedes, tiene también efecto extintivo 5 situaciones que vamos a ver a continuación, que están enunciadas en el artículo 883. Primero, tiene efecto extintivo cuando se le paga al acreedor, a su cesionario o bien a su subrogante. Es decir, yo le pago al acreedor, extingo la obligación, yo le pago a quien el acreedor le cedió su crédito, extingo la obligación, o yo le pago a quien se ha colocado en la situación del acreedor y extingo la obligación. Segunda situación, cuando yo le pago o pongo el pago, no le pago, pongo el pago, a disposición del juez que ha hecho el embargo del crédito. Porque, por ejemplo, el acreedor tiene a su vez un proceso de ejecución de otro acreedor. Entonces, en ese caso, yo estoy pagando la deuda, a pesar de que lo que estoy haciendo en realidad es poniendo a disposición el pago a disposición del juez que ha dispuesto un embargo. Tercera situación. La del inciso C es cuando le pago al tercero interesado para recibir el pago en todo o en parte. El acreedor me notifica diciéndome tiene que pagarle el 80%, la totalidad del crédito, el 20% a fulano de tal, que es el designado a cobrar. Y entonces en ese caso se extingue también la obligación. Otra de las situaciones es cuando nosotros hablamos de los títulos de crédito, hay sucesivos endosantes, y entonces yo le pago el crédito a quien posee materialmente el crédito, y finalmente, cuando yo le pago al acreedor aparente, y en este caso, siendo yo de buena fe, resulta además verosímil el derecho que está invocando el acreedor aparente. En este caso también, ese acreedor aparente tiene el derecho a recibir el pago. Y obviamente este pago tiene carácter extintivo. Prueba del pago. La carga de la prueba. En las obligaciones de dar, de hacer, quien invoca debe probar. En las obligaciones de no hacer, sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. Esto es obvio, porque la obligación de no hacer pasa directamente del no hacer al incumplimiento. Entonces, el acreedor al respecto del cual se ha incumplido la obligación, el que dice directamente se incumplió porque manifestó una exteriorización que en realidad debía abstenerse de realizarla. Medios de prueba. Cualquier medio de prueba es admisible, excepto que de la estipulación de la ley, ¿no es cierto?, resulte el empleo de algún medio determinado o revestido de ciertas formalidades. Pero en principio, todos los medios de prueba son perfectamente válidos. En cuanto al recibo, podríamos decir que el cumplimiento de la obligación le confiere al deudor el derecho a reclamar o a obtener la constancia de liberación correspondiente, que es lo que todo el mundo conoce como recibo. Y a su vez, el acreedor también puede exigir un recibo que pruebe la recepción del recibo por él otorgado. Presunciones relativas al pago. Bueno, estas son bastante sencillas y surgen hasta incluso, podríamos decir, del sentido común. Es decir, si se otorga un recibo por un saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes
a la obligación por el cual fue otorgado. Esto es una presunción que es obvia. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, se consideran que están cancelados los anteriores. Cuando nosotros hablamos del recibo por el pago de la prestación principal, sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, es decir, no se deja constancia expresamente que los accesorios no están siendo cancelados, se considera también que los mismos están extinguidos. Y si se debe un daño moratorio o un interés al recibir el pago, el acreedor no hace reserva respecto de esta deuda, entonces la deuda por ese daño también está extinguida. Las presunciones, acá tenemos una imagen gráfica de lo que acabamos de leer para que les resulte más sencilla la comprensión y estudio. Y comenzaríamos ahora con el tema de puntualidad y mora. Puntualidad y mora. Cuando abordamos el tema de la mora del deudor, podríamos decir que la regulación jurídica de la mora, que en el Código Civil es en los artículos 886 al 888, normalmente se está refiriendo a la situación de un retardo injustificado por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, hay autores que en alguna medida consideran que el ámbito de la mora no es solamente propio del derecho de las obligaciones, sino que se trata de un elemento o de un instituto aplicable a un género de situaciones muy amplio que excede el ámbito de la responsabilidad obligacional. En un principio podríamos decir, como primera idea central sobre el tema de la mora, que el momento del pago debe coincidir con el vencimiento de la obligación. Por eso se menciona, cuando se habla de puntualidad, el artículo 871 del Código Civil. Y podríamos decir también, en función de lo que acabo de comentar, que dentro de los efectos de las obligaciones, algunos autores ubican a la mora como una segunda etapa que sería propia o atinente a la responsabilidad, es decir, la tutela jurídica del crédito, mientras que otros directamente la ubican en el capítulo de la responsabilidad civil. Muy bien. Superadas cuestiones doctrinarias que en realidad poco nos interesan en el desarrollo de los temas propiamente jurídicos, la ubicación metodológica, según los hemos expresado recién, es el artículo 886 y 888, y cuando hablamos de la mora, tenemos dos situaciones para tener en cuenta: mora del deudor y mora del acreedor. La mora del deudor, principio legal, principio general, mora automática. La mora del deudor se produce de pleno derecho, ipso iure, por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento del acreedor. Es la sola situación de que no se haya cumplido en el tiempo estipulado. Recordemos que cuando hablábamos del pago, uno de los requisitos del pago de las obligaciones por parte del deudor es la puntualidad. La sola situación de que no se haya pagado en el momento del vencimiento permite generar esta situación jurídica de mora, que no necesariamente implica
la responsabilidad por parte del deudor, porque en algunos casos la mora no le es imputable al deudor y en otros casos sí le es imputable. Una novedad en el código es justamente la denominada mora creditoris, que en realidad más que una novedad es una incorporación de la jurisprudencia argentina al reconocer que no solamente incurre en mora el deudor, sino también el acreedor cuando el deudor realiza una oferta de pago de conformidad con el artículo 867, es decir, cumpliendo todos los requisitos para que el pago sea idóneamente liberatorio del deudor y extintivo del derecho del acreedor, y el acreedor injustificadamente se rehúsa a recibir. Esto lo podríamos encuadrar también en aquellos denominados deberes de colaboración que también debe el acreedor al deudor para que el deudor se desobligue. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de la mora? Bueno, obviamente permite comenzar a analizar los daños y perjuicios. El deudor queda liberado de los riesgos derivados de la obligación. Perdón, estamos hablando de la mora del acreedor, ¿no es cierto? Le permite al deudor analizar los daños y perjuicios. El deudor queda liberado de los riesgos derivados de la obligación. Esto es muy sencillo. Es decir, si yo tengo que entregarle un animal al acreedor el día 20 de octubre y el acreedor se rehúsa injustificadamente a recibirlo, es obvio que cualquier situación que pusiera en peligro la salud o la propia vida del animal ya no es responsabilidad del deudor, sino responsabilidad del acreedor. Se suspende el cómputo de los intereses, impide la constitución en mora del deudor, porque justamente quien está generando el incumplimiento del deudor es la conducta del acreedor, y permite la consignación del pago efectuada tanto por vía judicial o por vía extrajudicial. Mora del deudor es un retraso imputable que no le quita la posibilidad de cumplimiento tardío. Debemos recordar que la situación de mora del deudor no supone un incumplimiento total o definitivo de la obligación, y según Buso es un retraso contrario a derecho en el cumplimiento de las obligaciones. Los elementos de la mora, a partir de estas ideas, podríamos decir que objetivamente el hecho material es justamente el retardo y subjetivamente la imputabilidad. Es decir, nosotros tenemos un elemento subjetivo y tenemos un elemento objetivo. ¿Cuáles son las formas de constitución? Bueno, la mora automática, en algunos casos la comunicación recepticia, la interpelación y finalmente la fijación judicial. Esta imagen que he incluido es simplemente, no la vamos a comentar por razones de tiempo para que no se haga muy extensa el desarrollo de la unidad, pero refleja justamente el contenido del tratamiento jurídico que se ha dado al tema de la mora en el Código Originario de Vélez, en la Ley 17711 y en la actualidad. O sea que lo dejo como lectura de interés para el alumno. Un poco reflejando la imagen anterior, acá tenemos el cuadro representativo de la puntualidad, el plazo y constitución en mora en el Código Civil, las distintas alternativas, y acá tenemos la situación de la puntualidad del pago del 871 del Código Civil y Comercial, en lo que a nosotros sí efectivamente nos interesa, que es justamente el estudio de la ley vigente. Desde el punto de vista de la puntualidad del pago, bueno, podemos primero tener dos situaciones: las de las obligaciones puras y simples y aquellas obligaciones que nacen, ¿no es cierto?, de un acto jurídico modalizado, supongamos
bajo la cláusula accesoria de un plazo, que puede ser expreso o tácito, determinado o indeterminado. Si la obligación es pura y simple, por el principio general de la mora automática o de pleno derecho, la mora se produce en el mismo momento del nacimiento o en el mismo momento en que la obligación vence. Cuando nosotros hablamos de la obligación sujeta a plazo, que puede ser expreso o tácito, si el plazo es expreso, determinado y es cierto el día del vencimiento, si es incierto, bueno, ante la situación de incertidumbre, también el día del vencimiento, nada más que en este caso, el día del vencimiento va a ser determinado por las circunstancias, los usos en los que se dio por constituida la obligación entre acreedor y deudor. Ya vamos a ver más adelante el ejemplo de la compra de ciertos animales que todavía no nacen. Y cuando hablamos de plazo indeterminado, y acá aparece el sujeto que debe determinar el momento del vencimiento, bueno, es el juez, porque justamente en las obligaciones de plazo indeterminado, la obligación no tiene estipulado el vencimiento. Entonces, por el proceso más corto y más expeditivo que la ley procesal prevea, se debe justamente establecer la fecha del vencimiento. Cuando hablamos de plazo tácito, ¿no es cierto? Aquellos casos, acá se tendrá en cuenta la naturaleza y las circunstancias en las que fue constituida la obligación. Bueno, la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Mora automática, mora de pleno derecho, mora ipso iure. Podríamos, en consecuencia, decir que las excepciones al principio de la mora automática, es decir, las situaciones en las cuales no rige el principio de mora automática, son en dos situaciones: las obligaciones sujetas a plazo tácito y las obligaciones sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho. En caso de duda si el plazo es tácito o es indeterminado, debe considerarse como de plazo tácito. ¿Cuál es la obligación sujeta a plazo tácito? Bueno, aquel que resulta en realidad el plazo de vencimiento de la obligación resulta de la naturaleza y de las circunstancias de la obligación. La fecha en la que, conforme a los usos y a la buena fe, debería cumplirse. Vamos a ver más adelante. Sí, perfecto. Ya después les voy a poner el ejemplo, esto de la fecha en que, conforme a los usos y la buena fe, debería cumplirse. Y las obligaciones sujetas a plazo indeterminado son aquellas obligaciones en las que no hay plazo, como ya se los mencioné anteriormente, y entonces el plazo, la fijación de plazo para el cumplimiento, debe ser fijado judicialmente, y a partir de ese momento el deudor queda constituido en mora. Podríamos decir finalmente que esta situación de duda, de la que hablábamos recién, si la obligación es de plazo tácito o de plazo indeterminado, que la ley establezca una regla interpretativa es una novedad en el Código Civil y Comercial, y es una novedad que podríamos determinar o calificar como juiciosa, es decir, razonable e inteligente, que ante la situación de duda se considere que la fecha es la que corresponde conforme a los usos y a la buena fe. Es decir, no tener que recurrir a la intervención judicial. Bueno, ejemplos de plazo tácitos. Las actividades, por ejemplo, de la zona cuyana: cultivo, cuando está en mora el deudor, situación del viñatero, y bueno, muchas veces en realidad depende de factores climáticos. No es un día exacto del año en el cual
la uva se encuentra apta o madura para ser cosechada. Si se ha retardado el invierno, si ha habido alguna otra cuestión climatológica relevante, en realidad esos son los factores de los cuales depende que el deudor pueda entregar la producción de su viñedo. Entonces volvemos a los usos y a la buena fe. Es evidente que cuando nosotros hablamos de esta buena fe, no nos podemos olvidar que si la uva normalmente se cosecha en el mes de febrero, no podría el deudor estar invocando como plazo el mes de abril o junio. Es naturalmente imposible tal retardo, pero sí perfectamente que sea finales del mes de febrero o los primeros días de marzo. Segundo ejemplo, la parcería pecuaria. Yo vendo crías de ganado, por ejemplo, terneros. Bueno, evidentemente los terneros que yo vendo pueden en este momento estar por ser paridos por la vaca y en realidad yo no puedo fijar una fecha exacta en la cual vaya a entregar el animal. Muchas veces va a depender también de las condiciones climáticas, de que puede haberse atrasado o adelantado la aparición, tener en cuenta cuánto tiempo debe estar el animal con la madre para que tenga después la fortaleza suficiente y no se vea afectado por enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, son situaciones en las que el plazo se determina por las circunstancias propias de la materia o contenido de la obligación. En este caso, la venta de los terneros recién nacidos. Bueno, y acá tenemos varios ejemplos que podemos ver cuando hablamos de buena fe. Por ejemplo, en los contratos se tienen en consecuencia, por ejemplo, el ciclo biológico de la cría del ganado bovino, o también se tienen en cuenta los usos. Si las partes no previeron un término, se rigen los usos y costumbres del lugar. De hecho, que debe ser probado, y eso le corresponde al actor decir, mire, en la provincia de San Juan se cosecha entre mediados del mes de febrero y principio del mes de marzo, no tengo idea, esto es una especulación. En la provincia de Mendoza, la vendimia, en tiempos cuando los ciclos de frío y calor han sido normales, se cosecha también entre los meses de febrero y el mes de marzo, se puede retrasar 20 días, puede adelantarse 15 días, etcétera, etcétera. Bueno, las obligaciones de plazo tácito. Algunos ejemplos para que se tengan en cuenta. Entonces, más que ejemplos, ¿no es cierto?, son situaciones de jurisprudencia de las cuales se han extractado los conceptos. Entonces, lo que vamos a leer juntos. Si en el boleto de compraventa se supedita el otorgamiento de la escritura y la entrega de la posesión del bien a la obtención de certificados por parte del escribano, es necesario que cualquiera de las partes contratantes formule la interpelación prevista en el artículo 509 del Código Civil para constituir en mora a la otra parte. Es decir, ¿por qué se daría esta situación? Bueno, efectivamente porque no se están recabando las certificaciones del escribano necesarias para poder hacer el acto de escrituración. Muy bien. ¿Cómo se constituye en mora en las obligaciones de plazo tácito? Acá tenemos otra forma del artículo 509. Esto no es, ojo, a no confundirse, esto que estoy mencionando acá, obligaciones de plazo tácito, ejemplo, la interpelación, y esta otra situación, estamos hablando de las situaciones previas a la sanción o a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, donde más que nada el carácter ejemplificativo es para determinar justamente si existe necesidad de interpelar, si no existe necesidad de interpelar. Todo llevaba
todo llevaba a entender que en realidad se debe tener presente siempre la regla para interpretar es los usos y la buena fe que debe cumplirse. Entonces, ¿en qué momento interpelar? Bueno, justamente cuando normalmente este tipo de obligaciones debe ser cumplida. Desde ese punto de vista, no desde la literalidad de la interpelación, que era una figura prevista en el artículo 509 en el Código de Vélez, ¿verdad? Podríamos decir que el Código Nuevo simplifica, mejora y hace más eficiente el cumplimiento en las obligaciones de plazo tácito, porque en realidad es la naturaleza del vínculo y las circunstancias propias de estos vínculos especiales los que determinan la eventual fecha en la que la obligación debe cumplirse. Y a partir de esos momentos que en realidad los determina el acreedor, una vez invocados y probados, aparece la mora del deudor. Muy bien. Bueno, acá seguimos con lo mismo. El principio de buena fe del artículo 887, inciso A. Si ustedes se fijan, en el Código Civil originario de Vélez Sarsfield, ya se interpretaba que no estamos en presencia de una norma de carácter coercitivo, sino que en realidad lo que se tiene que tener en cuenta es justamente esta visión de las circunstancias propias de ciertos negocios, y en el artículo 1 de nuestro Código Civil y Comercial, justamente ya el concepto de usos aparece claramente consagrado. Los usos, las prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Bueno, y después continúa diciendo que la prueba de los usos y costumbres incumbe a quien la invoca, que lo hemos mencionado, es el acreedor, con lo que hemos generado un sistema, cuando hablamos de obligaciones de plazo tácito, que es mucho más ágil y hasta se podría decir más seguro desde el punto de vista del tráfico jurídico, porque se reconoce las prácticas locales o regionales de las diversas actividades en la extensión de nuestro país. Eximición de la mora. Bueno, para poder eximirse de la mora, la ley prevé un artículo específico que determina que el deudor debe probar que no le es imputable cualquiera sea el lugar del pago de la obligación. Entonces, podríamos, para resumir esta idea y que les quede claramente, más allá del lugar donde debe pagarse la obligación, para que les quede clara la idea, el concepto jurídico de eximición de mora parte de la base de que el deudor determine que se ha roto el nexo causal o el nexo de causalidad adecuada, y esto les pediría por favor que lo escuchen con mucha atención, se ha roto el nexo de causalidad adecuada entre su voluntad y el incumplimiento efectivamente producido. El deudor quiere pagar, el deudor está impedido de pagar por situaciones que son ajenas a su voluntad. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de la mora?
Bueno, primero, el deudor debe indemnizar. Cuando hablamos de sumas de dinero, debe el daño moratorio. Es a cargo del deudor los riesgos que son propios del contrato. La imposibilidad de que el deudor invoque la teoría de la imprevisión, porque el deudor que está en mora ya no puede decir ha existido un hecho imprevisto que me impide cumplir con la obligación. Existe el derecho a resolver el contrato por la parte cumplidora frente al incumplimiento del co-contratante. Habilita también que se hagan exigibles las cláusulas penales que se hubieran previsto frente a las situaciones de incumplimiento, como mecanismo sustitutivo de la reclamación de daños y perjuicios, y cesa la facultad de arrepentimiento, bueno, entre otras posibles situaciones. Entramos en la última parte ya de los temas que vamos a desarrollar en esta primera parte, y vamos a ver justamente las reglas de imputación del pago, artículo 900, 901, 902 y 903, si no me falla la memoria. Sí, 900, 901, 902 y 903. Bueno, si las obligaciones para con un acreedor, nos dice la ley, tienen por objeto las prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Quien paga a cuenta de capital e intereses y no se precisa en qué proporción está pagando capital o intereses, se debe imputar en primer término los intereses y seguidamente el capital. Bueno, tenemos dos reglas muy sencillas. Estamos hablando acá de la imputación que hace el deudor y la primera situación es básica. Juan le debe a Pedro por el crédito A 10.000 pesos, por el crédito B 5.000 pesos, por el crédito C 30.000 pesos. En ese caso, cuando las prestaciones son de la misma naturaleza, dar sumas de dinero, el deudor puede pagar determinando a qué obligación imputa. Si lo que se está debiendo es capital e intereses, bueno, ya conocemos la regla del código, que primero se imputa el pago de intereses y después se imputa el pago del capital. Muy bien. En la derecha, en la imagen de la derecha, ustedes ven situaciones concretas que después los invito a que las lean, ¿no es cierto?, en cuanto a las reglas de imputación por parte del deudor. Imputación por el acreedor. Cuando el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibir el pago conforme a las reglas que establece la ley, que sería, primero, imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles, y una vez canceladas una o varias de las deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquier otra deuda que mantenga el deudor con él. Entonces, la regla de la imputación por el acreedor cuando la imputación no la hizo el deudor es bastante sencilla. Si es el acreedor el que imputa, el acreedor imputa en el momento de recibir el pago. Imputa, obviamente, a deudas líquidas y exigibles, y cuando las deudas, han sido canceladas totalmente y hay un excedente, como pago a cuenta de cualquiera otra deuda que mantenga el deudor. Es por eso que el artículo 903, cuando habla del pago a cuenta de capital e intereses, dice que si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden,
se imputa en primer término a los intereses, a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta del capital, en cuyo caso se considera que ya están incluidos los intereses. Muy bien. En el margen derecho, igual que en la imagen anterior, tenemos entonces las situaciones de imputación por parte del acreedor y la imputación legal. Si el deudor o el acreedor no hacen imputación del pago, el deudor simplemente paga y el acreedor simplemente dice recibo pago de fulano de tal, entonces la imputación se debe hacer de la siguiente manera. Primero, a la obligación de plazo vencido, más onerosa para el deudor, y cuando las deudas sean igual, a prorrateo. La regla es bastante sencilla. Con esto, alumnos, terminamos la primera parte de la unidad 9, hablando de la extinción de las obligaciones. Comenzaremos la segunda parte con el tema de pago por consignación.